Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Soy Rick. El día de hoy queremos quitarle los asientos aquí al Sky. Em, Al parecer nunca se los han quitado porque está lleno de mugre allá adentro. Entonces vamos a quitar unos tornillos y retirar los dos asientos, limpiar y volver a poner. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer el asiento hacia adelante completamente. Y atrás vamos a encontrar dos tuercas. Uno y la otra allí, dos. Y bueno, aquí se pueden dar una idea del batidero que está aquí adentro. Y enfrente hay otros dos igual. Ok, una vez quitando eso, el último que hay que quitar es el del cinturón de seguridad. Y ya sale el asiento. Entonces ahorita hay que quitar este y los cuatro. El de enfrente, mira, ahí está uno y el otro más para allá. Ok, habiendo quitado los cuatro tornillos, eh, se quita el toldo para que pueda levantarse el asiento, pues si no, no se puede levantar. Y hay que levantar la parte trasera para poder quitar el tornillo del cinturón de seguridad, porque ahí no tenemos acceso. Entonces se levanta, se atora con algo, que en este caso voy a utilizar esto. A ver. Ahí está. Ah, y se desconecta. Bueno, vamos a quitarle primero eso. Hay que desconectarle el asiento, porque el asiento es eléctrico, sube y baja. Entonces también está ahí el conector. Ok, entonces ya se desconectó. Quitamos ese tornillo, quitamos el de allá, levantamos, desconectamos el cable, pero todavía no tenemos acceso a esa tuerca de ahí. Todavía no tenemos acceso. Entonces hay que levantarlo más para alcanzar a quitarla. La idea de quitar el cinturón es para que cuando saquemos el asiento no se quede pegado el cinturón ahí. Pero queremos dejar aquí el asiento a un lado, nada más queremos limpiar. Entonces lo voy a retirar así con todo y el cinturón. Ok, ya salió. Obviamente con todo y cinturón, pero no importa. Y podemos ver la condición. No, 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 no. Esto es lo que se acumula en 15 años debajo de un asiento. Si ustedes nunca le han quitado su asiento a su automóvil y lleva 15 años así, pues ya se pueden dar una idea. Hasta una suela de zapato, una plantilla. Ok, bueno, pues procederemos a tratar de limpiar de alguna manera. Ok, pues parece que ya conseguimos el efecto que estábamos buscando. Ya nada más hay que secar. Hay unas manchas medias cafezosas que parece que esas ya va a ser muy difícil lograr quitar, pero ahí va. Ok, esta parte del asiento, todo esto, le pasé con un cepillo más grande y no viene demasiado pegado. Entonces voy a utilizar un poco de W40, que también sirve para remover grasa, y le ponemos así. Y con el mismo cepillo le damos. Y pues parece increíble, pero la mugre la afloja y se ve muy bien. Ahorita les enseño.